con el tratamiento de este proyecto de ley. Desde que arrancamos prácticamente en la nueva gestión, el Senado se ha manejado con su propia agenda y al compás de sus propios tiempos. Meses y meses discutiendo sobre comisiones investigadoras, traslados cautelares, precautelares, cumplimientos sí, cumplimientos no, reforma de la justicia que no fueran tales, que duermen ahí en un rincón en la Cámara de Diputados, y hoy con el abordaje del Ministerio Público Fiscal, o lo que se denomina de una ley de reforma del Ministerio Público Fiscal. Y en todo este tiempo, el Ministerio Público Fiscal, fundamentalmente lo que tiene que ver con la figura del Procurador General de la Nación, también es cierto que nos hemos enredado en un laberinto discursivo que se instaló con mucha inteligencia, producto de esta propia agenda, que tenía que ver con rafecas sí o rafecas no. Como si fuera que la decisión de la Procuración o de esta vacante que tiene la Procuración General dependía de los números o de la decisión de la oposición en este sentido. Pero la verdad es que cuando uno quiere dar una discusión, como lo dijeron con mucha claridad los integrantes de nuestro interbloque, se avanza como se avanzó en su momento con Reposo, no se dio los números, se avanza como Gil Carbó, que logró una mayoría superior inclusive a los 2/3, como se ha dicho en este recinto por algún senador integrante del propio oficialismo, se avanza, se avanza. Y desde el 12 de marzo en la Comisión de Acuerdos se planchó. Se planchó. Nunca se movió un dedo para avanzar en el tratamiento de un pliego cuando realmente interesa un pliego. Cuando interesa un pliego. Quizás interesaba allá, en la Rosada, al Poder Ejecutivo. Pero la agenda del Senado iba en otro camino. Y hoy acá está, acá se sabe cuál es el final del camino de la agenda del Senado, del oficialismo del Senado en materia del Ministerio Público Fiscal. Miren, yo creo que nosotros no estamos tratando la reforma de la ley. Estamos asistiendo a una contrarreforma constitucional. Esta es una verdadera contrarreforma constitucional. Y es una contrarreforma constitucional porque a partir del año 1994, el Ministerio Público Fiscal, en la Constitución Nacional, bueno, ocupó un rol central como cuarto poder o extrapoder. Y el espíritu de los constituyentes tenía que ver con que este Ministerio Público, como cuarto poder, juegue en primera, juegue un rol central, juegue en primera, que esté lejos del Poder Ejecutivo y lejos del propio Poder Legislativo, que sea autónomo, que sea independiente y que cuente con autarquía financiera. Entonces, ¿dónde se orienta la contrarreforma? Bueno, en lo que se señaló hasta el cansancio, el tema de las mayorías calificadas. No se trata, a ver, yo sí respeto la sinceridad, la honestidad, la hoja de ruta clara y hasta la honestidad política en esta idea de decir, bueno, tenemos la mayoría y avanzamos. Lo señaló el senador Doñate. Miren, podemos pasar 2 años, dijo, los 2/3 son impracticables. ¿Dónde sacaron? Los 2/3 son impracticables. No es impracticable. Esto tiene que ver con lo que se siente y se percibe en función de los criterios democráticos. Los 2/3 y la ruptura de los 2/3, que es el consenso calificado, el acuerdo calificado, como lo decían los convencionales constituyentes que representaban al PJ y al radicalismo en la constituyente del 94, ese consenso calificado tenía que ver con la robustez del Ministerio Público Fiscal. Y ese consenso calificado se lo destruye con este criterio, con esta ley, porque se deja de lado el acuerdo y se avanza con una mayoría absoluta, con la mitad más 1, con los 37. Entonces, a ver, es como la propia Constitución puede en una instancia hasta molestar. Nos puede molestar, podemos estar de acuerdo con su articulado, con su esencia, con su espíritu, pero hay que respetarla, es la Constitución. No se trata de aceptar que gobiernen jueces o fiscales. Es la entidad del Ministerio Público lo que se discute. Lo que se va es por el jefe de la cabeza del Procurador General, el jefe de los fiscales, que no solamente tiene entre sus facultades la decisión
de a quién se acusa, cómo se acusa, sino a quién se persigue y a quién no. En el nuevo rol que va a tener en el sistema acusatorio, el jefe de los fiscales puede lograr acuerdos de conciliación, avanzar en juzgamiento, pero es el rol central que tiene que ver con las investigaciones que involucran fundamentalmente a funcionarios públicos. Y cuando involucra a la función pública, independientemente de los gobiernos, por eso estaba el acuerdo parlamentario, por eso a la mayoría calificada. Esa es la razón de ser de la mayoría calificada. Obviamente, se avanza en la contrarreforma con mayoría calificada, que no termina ahí, porque uno puede decir, bueno, la mayoría se deja de lado los 2/3. No, la cuestión central tiene que ver con que un apéndice, como una comisión bicameral, termina jugando en primera y tiene un rol mucho más decisivo que la propia Constitución le ha otorgado al Ministerio Público Fiscal. ¿Y por qué termina jugando en primera? Porque si bien es cierto que hay cosas que se modificaron sobre la marcha, como con la reforma de la justicia, que nos enteramos hoy, que nos giraron, algunos cambios que se generaron en este proyecto de reforma, en caso de vacancia, la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público, en caso de vacancia, puede designar a un reemplazante. Entonces, ¿de qué me hablan de rafecas? ¿De qué nos vienen del candidato del Poder Ejecutivo? Si la razón de ser, la esencia, la embestida del oficialismo, con todo lo que tiene que ver con la procuración, arrancó con Casals. 12 pedidos de juicio políticos de un procurador interino. Entonces, ¿qué vamos a discutir? ¿Un candidato del Poder Ejecutivo? Si acá está la salida. El núcleo central de la reforma es esta. Es cubrir una vacante sin mayoría calificada por una comisión bicameral del Congreso. Tanto denostan que no tenemos un procurador general. No hay procurador general porque no se discute el procurador general, porque no lo han puesto a consideración, no convocaron a las audiencias, que es la potestad que se tiene cuando se quiere tratar un pliego. Cuando no se quiere tratar un pliego y se distrae, y salió muy bien la maniobra de distracción a medias, ya veremos que salió a medias, porque todo lo que significa atropellar, redoblar, en este país terminó muy mal en materia institucional. Pero bueno, hay que tropezar de nuevo con la misma piedra y hay que redoblar la apuesta. Entonces, ese era el camino. Entonces, no. ¿Qué se ha hecho? Ante la vacante lo designa, en este caso, la comisión bicameral. ¿Ustedes creen que con un instrumento que le otorga la comisión bicameral, si una ley de estas características se sanciona y se promulga, que vamos a discutir el candidato del Poder Ejecutivo? Cuando acá hay una agenda clara de control, que lo han dicho, no creemos en el gobierno de jueces y fiscales, tenemos que recuperar ciertas potestades del Congreso. Está perfecto las potestades del Congreso, pero está la Constitución. Y ahí hay una diferencia, o ahí hay un límite para nosotros. Quizás el límite también tiene que ver en los frenos y contrapesos. Creemos en los frenos y contrapesos, Creemos en el equilibrio, no solamente parlamentario, sino en el equilibrio de los acuerdos. No creemos en el acuerdo declamativo para la tribuna. Miren que fue un año de cartas, hablando de acuerdos. No pasó nada, obviamente. Ahí andan, en el Poder Ejecutivo, tratando de encontrar su lugar en el mundo. Acá no, acá no. Acá puede haber diferencias, pero el oficialismo tiene una hoja de ruta marcada. Pasó el tiempo, se paró la pelota como en los partidos de fútbol, ahí quedó Rafecas, ahí quedó el pliego. En la comisión de acuerdos lo maneja el oficialismo en el Senado, nunca se lo trató. Punto. A otra cosa, reforma y contrarreforma. El tercer punto que quiero señalar de esta contrarreforma tiene que ver, que lo señaló muy bien el senador Martínez y pasó, y es un tema central, con la modificación del criterio del juicio político. Para avanzar en el juicio político, en el artículo 76, siempre se ha hecho referencia al artículo 53 y 59 de la Constitución Nacional. El juicio político lo inicia la Cámara de Diputados, y siempre lo inicia la Cámara de Diputados con una mayoría calificada de 2/3. Pues bien, acá se introduce otra novedad. El propio Poder Ejecutivo, a solicitud del Poder Ejecutivo, se puede solicitar a la Cámara de Diputados el inicio del juicio político del procurador. Fíjense, un órgano que tiene que ser autónomo, independiente, el propio Poder Ejecutivo interviene en el proceso de designación, de remoción, por distintos atajos. Pero con algo mucho más grave, también se habilita
a modificar las mayorías, porque en el artículo del proyecto de ley no se enuncia el artículo 53 y 59 de la Constitución Nacional. Se omite la mayoría calificada. Entonces, tampoco es nada nuevo hablar de contrarreforma. Algunos se pueden sorprender cuando hablamos de contrarreforma de la Constitución. Miren, esto ya lo vivimos, ¿eh? Ustedes se acuerdan, con la ley, con el artículo 76 de la Constitución Nacional, cuando se avanzó con los superpoderes, esa fue una contrarreforma, donde la delegación de facultades era una cuestión excepcional, prácticamente limitada en el tiempo, y con la contrarreforma de los superpoderes se avanzó. Cuando se modificó la ley del Consejo de la Magistratura, que también es una ley de creación constitucional, con mayorías calificadas, con pluralidad, con el avance también se modificó el criterio y fue una contrarreforma de la Constitución Nacional. Y a mí me tocó participar de un debate en este Senado donde se patentizó una contrarreforma clara con la ley 26.122, cuando se reglamentaron los decretos de necesidad y urgencia. Cuando los decretos de necesidad y urgencia que establece la Constitución, que tienen el carácter excepcional, pasaron a ser habituales. ¿Saben por qué? Por la sanción ficta. Cuando la propia presidenta cambió su criterio, está bien, uno tiene derecho a cambiar de criterio. Cuando estaba, en este caso, en la oposición o como parlamentaria, consideraban que los decretos de necesidad y urgencia surtían los efectos con la ratificación parlamentaria de ambas cámaras. Bueno, cuando gobernó Néstor Kirchner, se avanzó con la sanción ficta. Es decir, esos decretos de necesidad y urgencia surtían efectos con la aprobación de una sola de las cámaras. Y a partir de allí, muchachos, los DNU han sido moneda corriente y lo utilizamos todos. Pero la sanción ficta fue una contrarreforma constitucional. Ahora, ¿cómo terminó todo esto? ¿Cómo terminó este andamiaje de decir, a ver, yo escuchaba acá hablar de este salto de calidad institucional? Salto de calidad institucional. Atropellar la Constitución, modificar los criterios del Ministerio Público por no acordar, por romper la lógica del acuerdo. Cuando desde la presidencia se invita a un acuerdo al Poder Ejecutivo ante la gravedad de la situación económica de la Argentina. Se invita a un acuerdo, se invita a una convocatoria amplia. Y acá se rompe la lógica del acuerdo para buscar el atajo que una comisión bicameral designe a un interino que molesta por no encontrar los números dentro del propio oficialismo. Porque una cosa es el candidato del Poder Ejecutivo y otra cosa es lo que siente el Senado. El candidato del Poder Ejecutivo nunca lo sintió el oficialismo en el Senado, o si no hubieran tratado el pliego. Estas son las cuestiones políticas que tenemos que decir claramente. Después podemos buscarle la vuelta, me parece muy bien. Yo, sinceramente, respeto la honestidad política. Me quedo con los que son honestos políticamente y dicen, los 2/3 son impracticables, avancemos allá. Nosotros creemos que no. Nunca fracasó el acuerdo. Cuando se trató de darle cobertura al Ministerio Público Fiscal y fundamentalmente al Procurador. Nunca falló el acuerdo. Nunca falló. Falla cuando se impone. Cuando las instituciones pasan a un segundo plano. Cuando lo que vale es imponer una ley, no importa el precio. No importa. Tampoco se mide el costo. Porque la solidez institucional de un país también tiene consecuencias enormes desde el punto de vista del crecimiento económico. Tampoco eso importa, tampoco eso se mide. Eso pasa a un segundo plano. A ver, hace un ratito me pidieron una interrupción y entendí que en los cierres no estábamos dando interrupciones. De manera que quiero, de la misma forma que planteé la interrupción anterior, seguir dándole el uso de la palabra al senador Luis Nagenhoff. Pero yo la concedo. Tiene la palabra el senador Lustó. Gracias, presidente, y gracias al senador